Hey, hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre el diodo semiconductor y cómo es que funciona. Para comenzar, el diodo semiconductor es un componente electrónico básico pero fundamental. Aunque es muy pequeño, se encuentra en casi todos los dispositivos eléctricos que usamos diariamente, como los celulares, las computadoras, televisiones, cargadores y hasta en los autos modernos. Su importancia radica en que controla el flujo de la corriente eléctrica, permitiendo el paso de la corriente en un solo sentido. Podemos comprobar esto con una puerta con acceso restringido que solo nos permite pasar hacia adelante, pero nunca hacia atrás. En esta presentación vamos a estudiar cómo funciona, cómo se forma y por qué es tan indispensable en la electrónica actual. Un diodo es como una válvula que regula la electricidad. Su característica principal es la conducción unidireccional, que permite el paso de la corriente cuando se aplica en una dirección, pero la bloquea cuando se aplica en dirección contraria. Este comportamiento lo hace esencial para la rectificación, que es la transformación de corriente alterna a corriente continua, proceso que es necesario para la mayoría de los dispositivos eh, electrónicos. Además, no todos los diodos se usan solo para la rectificación, también existen diferentes tipos y con diferentes aplicaciones específicas, como lo son los diodos emisores de luz, o mejor conocidos como LED, diodos LED, lo que emiten luz, los diodos Zener que estabilizan los voltajes, y también llegamos a tener fotodiodos que estos detectan la luz. Antes de la formación del diodo debemos entender los materiales semiconductores. El material tipo P tiene huecos o cargas positivas disponibles, mientras que el material tipo N contiene electrones libres, que son partículas cargadas negativamente. Podemos imaginarlo como dos comunidades, una con vacantes, los huecos, y otra con trabajadores disponibles, que son los electrones. Separados pues no pasa nada, pero cuando se ponen en contacto, los electrones tienden a moverse para ocupar los huecos. A esa interacción inicial es el inicio de la unión P-N, la base del diodo. La unión P-N, al unir un semiconductor tipo P con un tipo N, ocurre una difusión de cargas. Los electrones del lado N cruzan hacia el lado P y llenan algunos huecos. Este intercambio no dura mucho, porque al hacerlo generan una región que queda vacía de portadores libres. Esa región se llama zona de agotamiento y actúa como una barrera interna. Esta barrera tiene un campo eléctrico incorporado que se opone al paso de más electrones o huecos. Dicho de otra manera, se crea un muro eléctrico que controla la corriente, controla si esta pasa o no. Tenemos la barrera de potencial, que pues básicamente es la diferencia de energía que aparece en la unión P-N como un pequeño cerco que impide que los electrones crucen libremente de un lado a otro. Para que la corriente fluya necesitamos aplicar una energía externa, es decir, algún voltaje que reduzca esa energía, bueno, que reduzca esa barrera, perdón. En el caso del silicio, esta barrera suele ser aproximadamente de 0.7 voltios. Eso significa que si aplicamos un voltaje menor, no circula corriente, pero una vez superado ese umbral, el diodo comienza a conducir fuertemente. Tenemos la polarización del diodo, que básicamente nos explica que el diodo tiene dos tipos de polarización, directa e inversa.
según cómo se conecte. En la polarización directa, el positivo de la batería se conecta al material tipo P. Esto empuja los huecos hacia la unión y reduce la barrera, permitiendo el flujo de corriente. También tenemos la polarización inversa, que es el positivo de la batería se conecta al material tipo N. En este caso, la barrera se hace más grande y prácticamente no circula corriente. Este principio de permitir o bloquear la corriente según la orientación es lo que convierte al diodo en un filtro eléctrico esencial. Tenemos la aplicación de la rectificación de la corriente. Es una de las aplicaciones más importantes de los diodos porque digamos que es la conversión de corriente alterna en corriente continua. La corriente alterna cambia de dirección constantemente, mientras que la mayoría de dispositivos electrónicos necesitan corriente continua que siempre fluye en el mismo sentido. Los diodos utilizan puentes rectificadores que permiten la corriente de los enchufes en la forma que requieren los aparatos. Permiten convertir esta corriente de los enchufes en la forma que requieren los aparatos como celulares o computadoras. Sin diodos no podemos transformar ni aprovechar la energía eléctrica de forma segura en la mayoría de los equipos modernos. Tenemos la aplicación de los diodos LED. Los LEDs, que son diodos emisores de luz, funcionan gracias a un fenómeno llamado electroluminiscencia. Cuando un electrón del lado N se recombina con un hueco del lado P, libera energía en forma de fotón, es decir, en forma de luz. Dependiendo de los materiales con los que se fabrique el diodo, esa luz puede ser roja, azul, verde o blanca. Hoy los LEDs se usan en pantallas, semáforos, focos de bajo consumo y hasta en la iluminación decorativa. Su gran ventaja es que consumen menos energía y duran más tiempo. Son más resistentes que las bombillas tradicionales. Tenemos la aplicación de las celdas solares. En las celdas solares ocurre lo contrario que a los LEDs. En vez de generar luz a partir de electricidad, producen la electricidad a partir de la luz. Cuando los fotones del sol golpean el material semiconductor, desprenden electrones que son separados por la unión P-N, creando una corriente eléctrica. Este principio básico de la energía fotovoltaica nos permite obtener la energía eléctrica. Gracias a los diodos solares, podría llamarse así, podemos transformar la energía del sol en una alternativa limpia y renovable para alimentar casas, autos eléctricos y dispositivos portátiles. El fenómeno de la avalancha. Si el voltaje es inverso, sigue aumentando, lo que hace que la barrera crezca demasiado, causando que el dispositivo pueda dañarse. Esto representa un riesgo importante en el uso del diodo. En conclusión, el diodo semiconductor es pequeño pero esencial. Hemos visto que su base es la unión P-N, que gracias a su comportamiento unidireccional puede utilizarse en distintas aplicaciones, desde rectificadores de corriente que nos permiten cargar a nuestros aparatos, hasta LEDs que llegan a iluminar nuestras ciudades, celdas solares que generan energía renovable. El diodo está presente en todas partes. Comprender su funcionamiento es dar el primer paso hacia el estudio de componentes más complejos en la electrónica moderna. Eso sería todo hasta el momento. Muchas gracias por su atención y nos vemos después.